Buen día, hermanos, que el Señor nos bendiga. Una vez más, le damos gracias al Señor por esta oportunidad. La Escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo 109. El salmista se encontraba abatido, preocupado. Habían hablado mentira de él. Eso a veces que hablan mentira es como que consideramos que es algo muy desagradable y nos sentimos muy mal por esa causa. Pero el salmista nos daba el ejemplo de mirar solamente al Señor, de buscar al Señor y de alabar al Señor, que cosa que a veces nos es difícil. En el Salmo 109, versículo 2, dice: porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí y han hablado de mí con lengua mentirosa. Habían hablado mentira. A veces, cuando eso ocasiona en nuestra vida, a veces queremos hasta hacer justicia por mano propia, pero el salmista nada de esto había. En el versículo 26 dice: ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. O sea, él dependía de la ayuda de Dios, pero no considerándose que lo que se hacía alrededor de él, toda esa maldad que se movía alrededor de él, era injusto, era algo intolerable, era algo que no podía hacer, sino que le pedía al Señor: sálvame conforme a tu misericordia. O sea, no merezco nada a pesar de todo lo que me rodea, que es malo y que está contra mí. Señor, solamente quiero tu misericordia, solamente quiero de tu amor, solamente quiero de tu favor. Y en el versículo 30 le dice: yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de lo que le juzga. El salmista no quería tomar el partido de él, no consideraba que era algo que insoportable, solamente quería la misericordia de Dios. Pero le dice: yo alabaré a Jehová. De eso se va a ocupar él. En esta mañana de eso nos tenemos que ocupar nosotros, alabar al Señor. Dice: porque en gran manera, dice, en gran manera, con mi boca y en medio de muchos le alabaré. O sea, no iba a ser algo simple, sino lo iba a hacer de todo corazón. En gran manera lo haré con mi boca. O sea, lo hacía, algo era genuino, propio de sí mismo, que lo sentía, lo anhelaba, y le decía: y lo haré en medio de muchos, dice, me alabaré. O sea, no me callaré ni aunque haya una multitud dentro de mí, alrededor de mí, que me pueda ocasionar dolor. Yo alabaré a Jehová. Es el sentir del salmista, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de lo que le juzga. Consideraba un solo juez, justo, santo, misericordioso, que para él era todo lo que necesitaba, era lo suficiente, era todo aquello que él necesitaba, lo encontraba en el Señor. Todo aquello que nosotros necesitamos, venimos a la presencia del Señor. Como en este día venimos a alabar a Dios y vamos a abrir nuestro corazón para Él, para adorar su nombre, para escuchar su palabra, para ocupar este tiempo, que todo lo de alrededor no tenga lugar en nuestro corazón en esta mañana. No ocupe nuestro tiempo, no ocupe nuestro corazón, pura y exclusivamente para alabar a Dios. Lo demás ya tendrá su tiempo. Por eso, hermano, que el Señor nos ayude, nos ponemos de pie. Vamos a empezar orando al Señor para dar comienzo a la reunión. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este día. Te damos gracias porque una vez más has renovado tu misericordia en este día para con nosotros, dándonos vida. Señor, sin merecer nada, tú nos has dado tanto ser tu iglesia, ser tus hijos. Padre, nos escogiste del medio de una
estábamos muertos, Padre. Gracias por esto. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu amado Hijo en la cruz. Gracias por el perdón, por la reconciliación. Gracias, Señor, porque cada día escuchas nuestras oraciones, porque estás a nuestro lado, Señor, porque no dejas faltar el pan en nuestra mesa, porque nos da el techo, porque cuidas de nuestra vida. Gracias, Señor. En esta mañana, perdona nuestros pecados, queremos estar en comunión. Queremos, Señor, estar tomados de tu mano, como la Virgen prudente con nuestras lámparas llenas de aceite, preparadas, percibidos. Vemos los tiempos, los días, Señor, y vemos cuánto se acerca tu venida, Señor. Por eso queremos disponer nuestro corazón para alabar tu nombre, para adorarte. Bendice la iglesia, bendice los hermanos presentes, bendice los que han quedado en casa, bendice a los que están enfermos. Bendice tu iglesia sobre la tierra, en cada lugar donde se alaba tu nombre. Señor, en aquellos lugares donde hay necesidad, donde no están cómodos, donde les falta, donde pasan dolor, donde son perseguidos, donde son maltratados. Señor, por todo ello te pedimos, bendice tu iglesia, Padre. Guárdala, Dios mío. Señor, y en esta mañana queremos disponer nuestro corazón para alabar tu nombre. Gracias por este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Estamos en este lugar para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Su misericordia una vez más ha sido nueva sobre nuestras vidas. Se renovó esta mañana y nos permitió llegar hasta este lugar. Por eso estamos reunidos, por eso estamos congregados para juntos alabarle, adorar.
también, Señor, porque esa misericordia se extiende y se amplía mientras pasan los años, mientras transcurre nuestra vida en dirección a ese encuentro que de una manera u otra tendremos con la persona del Señor. Queremos rogarte ahora, Señor, Padre Dios nuestro, que prepares nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para ver en este recorrido por el interior de la iglesia del Señor, la última etapa que fue descrita, y nos ayudes a aprovechar todo lo bueno que hemos encontrado y aprender a apartarnos de todo lo inconveniente que también hemos vivido. Él dice: tu iglesia, tu ciudad, a los tuyos, como lo guardaste hasta ahora, guárdanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hoy nos toca la última descripción o describir la última iglesia a la cual el Señor dispuso transmitirle su opinión, darle a conocer lo que veía, lo que pensaba. Y esa última iglesia es la iglesia en la Odisea. Ya pasamos por la iglesia en Éfeso, una iglesia que tan fuerte había sido su celo por la palabra del Señor, que de pronto se apartó y quedó encerrada en un legalismo tal, en una condición tal, que la movió a dejar ese primer amor con el que había nacido, en el que había vivido, y que por extremar algunas cosas se había visto enfriado, se había visto alejado y finalmente, consciente o inconscientemente, había dejado ese primer amor que tenía que ver con la comunión con Cristo y la comunión y el amor entre los hermanos, que es la consecuencia de lo primero. Vimos la iglesia en Pérgamo, la que, tal la descripción del Señor, tenía su lugar en la ciudad donde estaba el trono de Satanás. Esto, que es una perspectiva espiritual, invisible a los ojos humanos, sin embargo una realidad en cuanto a su presencia y condición. Esta iglesia en Pérgamo había llevado, a pesar de esto, adelante la obra del Señor, pero tropezó con un problema, y el problema al que me refiero fue la tolerancia en ese lugar de dos líneas de pensamiento que dirigían
el rumbo de la iglesia de manera equivocada, en sentido contrario a lo que el Señor deseaba. La ilustra el Señor con el nombre de la doctrina de Balaam, quien había enseñado en su tiempo. Recuerden que cuando se nombran personas del Antiguo Testamento, se están refiriendo al espíritu que lo caracterizó y le da el nombre de la persona para que podamos encontrar su historia, sus porqués y sus maneras. Balaam enseñó cómo hacer tropezar a Israel de tal manera que, no pudiendo él maldecirlo, enseñó a cómo llevarlo al pecado, cómo hacerlo tropezar, y que de esa manera el Señor fuera quien castigara a Israel. Bueno, allí estaban quienes sostenían ese mismo espíritu, llevando a la iglesia a la infidelidad, al pecado, siempre relacionado con cuestiones morales, sexuales. También estaban los nicolaitas, que gran parte de los estudiosos creen que era una tendencia, una ideología nacida de la pretensión de incorporar, de aunar la iglesia a la sociedad en la que vivía, de tal modo que, lejos de ser un testimonio de luz, iba poco a poco a opacarse, porque se terminaría integrando, si no tomaban una decisión seria, se terminaría integrando como un elemento más de la sociedad, sin ser una voz de denuncia contra el pecado y sin ser la luz que el Señor quería que fuese. Luego aparece la iglesia de Tiatira, una iglesia que, a medida que el tiempo transcurrió, las primeras obras que habían llevado a cabo fueron creciendo de tal manera que la última etapa, esta en la que se encontraba cuando el Señor dicta esa carta al apóstol Juan para que la traslade, las obras de la iglesia en Tiatira eran mucho mayores que las que habían ocurrido al principio. Así que recibe un reconocimiento por esto, pero había una profetisa a quien ilustran, a quien el Señor describe poniéndole el nombre de una mujer perversa del Antiguo Testamento, Jezabel. Esta mujer, dentro de la congregación, expresaba, transmitía sus falsas profecías. Han habido y hay muchas en distintas congregaciones que hablan al oído de las personas, que pretenden guiarlas, que se apropian de los corazones de personas más débiles y ejercen una gran influencia y un gran dominio sobre ellas. Esta enseñaba a tener una vida inmoral a los siervos del Señor, los seducía y los llevaba por ese rumbo. Y recordemos que la Jezabel original además tenía una particular aversión, un particular odio a los profetas, a los siervos del Señor. Así que el Señor anuncia allí en Tiatira lo que va a hacer con esa mujer y habla de una forma de juicio que a veces en la iglesia no tenemos no nos ocupamos mucho de mencionar. Dice, a ella, a sus hijos heriré de muerte, y a ella, sea por enfermedad o por accidente o por lo que fuere, iba a hacerla caer en cama para que recapacitara. Pero dice, a sus hijos heriré de muerte.
Luego está la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis tal vez sea una de las que peores condiciones tenía. El Señor lo define en una frase terrible: tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es un gran peligro, porque habla de formalismo. La iglesia cumplía todas sus tareas, ejercía todas sus funciones, pero luego volvían a su casa y probablemente tan vacíos o peor, más vacíos que como habían llegado, porque todo era formalidad. Tienes nombre de que vives y estás muerto. La vista de la sociedad de esa época en esa ciudad indicaba que se trataba de una iglesia y de creyentes muy fieles, con permanencia, con asistencia regular, pero a la vista del Señor solo tenían el nombre de una iglesia con vida, pero era una iglesia con muerte. Las iglesias, todas las que hemos mencionado y las que nos faltan mencionar, están formadas por personas que representamos alguna de estas características y tenemos que procurar representar genuinamente aquello que el Señor aprueba. Luego tenemos las dos iglesias que no refieren, a las que el Señor no refiere ningún tipo de reproche. La iglesia de Esmirna, una iglesia pobre, una iglesia que soportaba la tribulación, una iglesia que además soportaba las blasfemias, dice el Señor, de los que se dicen ser judíos y no lo son. Porque la palabra del Señor se define como judío no al que por la carne y la circuncisión descienden de Abraham, sino de aquellos que son de la fe de Abraham. Y les anuncia persecución. ¿Qué mensaje diferente al triunfalista, al exitista? Les anuncia: serán atribulados, va a haber persecución, el diablo meterá a muchos de ustedes en la cárcel. Se fiel hasta el final. Luego está la iglesia en Filadelfia, una iglesia también caracterizada por su pobreza. Es necesario que miremos esto. Mientras pareciera que el mayor peso de la obra del Señor está en los lugares donde mayor poder económico hay, nosotros estamos viendo en las cartas que el Señor escribe una versión diferente de lo que es el reconocimiento y la aprobación del Señor. Aunque tienes poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. No hay reproches que hacer a ninguna de estas dos iglesias, caracterizadas por su pequeñez, caracterizadas por su pobreza, caracterizadas por la permanente crítica, blasfema, de lo que decían ser, pero que no eran. Y ahora nos toca que juntos miremos la última carta que el Señor dicta al apóstol Juan. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia en la Odisea. Una iglesia enmarcada en una situación de riqueza material, lo que le daba acceso a todo lo que quería, a todo lo que necesitaba. Y por supuesto, en esa condición le abría una puerta muy importante a la sociedad de sus vidas. Pero para que comencemos a comprender el corazón, el espíritu de esa iglesia y del mensajero, el ángel de esa iglesia, la palabra Laodicea es una palabra compuesta, griega, compuesta por dos términos. Laos significa pueblo o muchedumbre, y dike significa derecho. Así que sume derecho más pueblo, sume derecho más muchedumbre, y estamos delante de lo que hoy conocemos como derechos humanos. La iglesia en la Odisea era una ferviente proclamadora, defensora, representante de los derechos humanos. Esto que pareciera ser una virtud, delante de los ojos del Señor no lo es, porque dentro de este paraguas que se conoce como derechos humanos, los únicos derechos que están excluidos son siempre los de Dios y su palabra. Si hablamos de derechos humanos, tenga la certeza que están excluidos los derechos de Dios y los derechos de su palabra. Así que esta podría traducirse fácilmente como la iglesia que está en esto, en los derechos humanos o los derechos de las muchedumbres. ¿Cuántas cosas hemos escuchado en los últimos 40 o 50 años sobre esto? Esta iglesia, en consecuencia, representa el más puro humanismo. Y el humanismo no tiene lugar dentro de la iglesia del Señor, porque el humanismo es un concepto filosófico que pone al hombre, al ser humano, en el centro. Mientras que en la iglesia del Señor, el centro es Cristo. Y lo vemos reflejado en la visión que tiene el apóstol Juan cuando ese domingo dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega. Y cuando me di vuelta, tiene una visión sorprendente. Primero,
la del Cristo resucitado. Pero segundo, ese Señor, con todas las características que allí relata, está en medio de 7 candeleros. No es el hombre que está en medio de la iglesia, no es el ser humano, es el Cristo resucitado, el que es la cabeza de la iglesia. Entonces, entre el humanismo y el cristianismo, la diferencia no está en cuestiones morales, porque a veces el humanismo presenta cuestiones morales en las que coincidimos. La diferencia entre el humanismo y el cristianismo es quién está en el centro de la historia, en el centro de la enseñanza, y a quien hay que escuchar, de quien hay que recibir y a quien hay que seguir. El humanismo pone al hombre, el cristianismo pone a Cristo. Y a veces algunos predicadores, pastores populares, famosos, creen que poniendo al hombre al centro, pero rodeado de cuestiones morales o de ideologías que representan o de las que el Señor participa por su condición de Dios, de perfección, pareciera que son la misma cosa, pero no son la misma cosa. Que no estemos a favor del aborto no nos hace humanistas, nos hace estar del lado de un Dios que hace 3.000 años, más de 3.000 años, dijo en un listado de cosas que no había que hacer, dijo: no matarás. Pero dentro del humanismo hay una franja que adhiere a esto y por eso dice no al aborto, pero hay otra franja que también entroniza al hombre y reclama el derecho a que cada uno o que cada mujer decida lo que quiere hacer con lo que hay en su seno. Así que la diferencia entre el humanismo y el cristianismo es absoluta, total. No hay coincidencia. Las eventuales coincidencias morales no son suficientes para considerar que proviene de Dios. Recuerden que el hombre en su caída, el ser humano en su caída, en los días de Adán y Eva, lo hace para obtener el conocimiento del bien y del mal. Esto habla de moral. Se puede ser moralmente muy sano, pero sin tener a Cristo en el corazón y en consecuencia ir caminando firme y seguramente a la condenación eterna. Entre el humanismo y el cristianismo no hay ningún tipo de coincidencia espiritual. Como todo tiene que ver con el hombre, en el humanismo, entonces está presente y defendido el derecho a elegir ser o a elegir vivir como se quiera. El derecho a perseguir los propios sueños, esta es una expresión que habré escuchado usted muchísimas veces. El derecho a ser feliz. Entendido por esto, el hacer lo que le plazca. Porque total, dicen, Dios es amor y nos va a perdonar por todo. O como dijo el Papa alguna vez, todos somos hijos de Dios. Al centrar el humanismo su perspectiva
en lo que satisface o en lo que supone hace bien al ser humano, al hombre, entonces le concede el derecho al divorcio y al nuevo casamiento, le concede el derecho a elegir su sexualidad y a vivirla como se le ocurra, antes o fuera del matrimonio. Somos libres, ¿cierto? Podemos elegir, ¿cierto? Pero mientras en el humanismo el poder elegir tiene que ver con la propia conveniencia, mentalidad, posición, gustos o mirada, en el cristianismo el derecho a elegir está en que cuando la sangre de Cristo limpió a una persona, recién tiene la posibilidad de elegir entre el pecado y la obediencia al Señor, eligiendo voluntariamente y definitivamente la obediencia al Señor. El humanismo no se preocupa de la santidad, se preocupa de lo que moralmente y de manera amplia tiene aceptación, tiene reconocimiento. Por eso es que las iglesias que se acercan a esta línea se escucha mucho de procurar la riqueza, de disfrutar de las cosas de este mundo. Recuerden aquel músico famoso, ganador de no sé cuántos Grammys, que dirigiéndose de manera payasesca a la juventud, le dijo a los jóvenes: sean luz en el boliche. Esto es humanismo, esta es la iglesia en la Odisea. Porque dicen Dios quiere que seamos felices. Y en realidad lo que Dios quiere es que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Esta es la diferencia entre cristianismo y humanismo. La iglesia de la Odisea se caracteriza porque con solo aportar el diezmo de manera regular, de manera permanente, todo está bien. En el humanismo hay profusión, multiplicación de ideologías, de las más diversas, partidismo político. No tienen necesidad de la palabra de Dios, sino de propuestas morales o éticas que, enmarcadas en lo que suceda en una época, se les transmite desde los púlpitos. Por eso alguna vez se movilizó una numerosa cantidad de cristianos evangélicos alrededor del Congreso cuando se trató la ley del divorcio, o cuando la primera vez la despenalización del aborto y que salió favorable y por lo tanto no fue ley, y la segunda vez cuando se lo trató y finalmente terminó siendo ley. Entonces, detrás de consignas humanas, la iglesia de la Odisea levanta una bandera. Hemos visto púlpitos envueltos en una enorme moño verde. Lo que hablaba un enorme moño celeste, lo que hablaba de la posición moral tomada, de la ideología de la que se participaba. Y no es que estamos en favor del aborto, estamos en contra. Y no es que estamos en favor de la ideología de género, estamos en contra, pero no por la contra en sí, sino porque Cristo transforma al cristiano de la vieja persona que era
de la vieja criatura que era, en una nueva en la que todo eso queda fuera, incluso la postura contraria abierta. Es algo que está en nuestro corazón, pero no hace falta salir con la bandera. La iglesia en la Odisea representa a la mega iglesia, atrae muchedumbres, porque dice lo que quiere que las muchedumbres oigan, porque acerca un plato de comida en la que están mezclados algunos textos bíblicos con mucha ideología de la época. Allí nadie se siente reprendido, corregido, disciplinado. Todo el mundo es abrazado sin que tenga necesidad de santidad, ni que se señale el valor de ella, porque en definitiva dicen, todos somos pecadores. Y como alguno dijo, ¿quién soy yo para levantar el dedo? En verdad no somos nadie para levantar el dedo. Sí somos para representar esta postura en contra de todo lo que es pecaminoso. Aún aquello que llevamos dentro de nuestra propia naturaleza, porque no hemos sido liberados de nuestra condición natural. Así que luchamos con nuestra propia naturaleza, con la naturaleza de nuestros pensamientos, con la naturaleza de lo que atrae a los ojos, lo que atrae a la carne. Y en esa lucha muchas veces tropezamos y caemos. Pero el problema no es este, el problema es qué hacemos cuando esto ocurre. Y lo que hay que hacer es acudir a Cristo, correr, reconocer, pedir ser limpiados. Y todo esto nos ayuda a estar atentos a que la próxima vez no nos vuelva a ocurrir. La iglesia de la Odisea, o la iglesia en la Odisea, la iglesia que proclama, que sostiene los derechos humanos, un mensaje positivo, motivacional, que solo habla de prosperidad, solo habla de alcanzar los sueños, solo habla de lograr resultados que tienen que ver con el aquí y ahora, pero no nada en absoluto con lo que el Señor dice: al que venciere le haré, le daré, pondré en él, y está mirando a un futuro tan cierto como la realidad en la que estaba el apóstol Juan en ese momento. Así que fíjese la diferencia. La iglesia humanista, la Odisea, la de los derechos humanos, habla de aquí y ahora, ser rico, enriquecerse, pasarlo bien, lograr los sueños, ser felices. Y el Señor a Esmirna y a la iglesia en Filadelfia les habla de soportar, les habla de reconocer la fortaleza espiritual a pesar de su pobreza y debilidad, y siempre les anuncia hacia el futuro: al que venciere le haré columna de mi Dios, al que venciere le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo, al que venciere será vestido de vestidura. Y siempre no mira el acá. El acá es una cuestión pasajera, el aquí es un momento en la historia universal que es interminable, es eterno.
La iglesia en la Odisea ha reemplazado la palabra del Señor como unidad y con el espíritu que tiene. Y desintegrando esa unidad, toman porciones calculadas para hacerle decir lo que la palabra del Señor no dice, ni en su contenido, ni en su espíritu. La iglesia de la Odisea no habla de pecado, ni de culpa, ni de arrepentimiento, tampoco de dependencia de la voluntad del Señor. Aplaude el buen vivir, el esfuerzo propio, alienta el alcanzar los sueños. Hace muchos años, la iglesia en la Odisea lo que intenta es infiltrarse en los distintos estamentos sociales, institucionales y prestigiar desde allí el mundo, el pueblo evangélico. Hace muchos años, quien presidía a Sierra en ese momento, en una de las tantas visitas a Córdoba, supo que yo era coordinador de la policía científica y le interesó el asunto este. Entonces, en un momento, en un almuerzo, no sé qué, tuvimos una conversación breve y en esa conversación me dijo: la posición que vos tenés en la justicia no está siendo bien explotada. ¿Sabes qué significaba eso? Significaba, tendríamos que darle mucha más publicidad, mucha más promoción de que uno de los nuestros esté ocupando ese lugar. Vergonzoso, penoso, partidista. Y como vio que no me gustó la cosa, dijo, bueno, explicó la palabra explotar en el buen sentido. Como si dijéramos a una señorita, explote su linda figura en el buen sentido. ¿Cuál es el buen sentido? La iglesia en la Odisea, la que no habla de arrepentimiento, culpa, pecado, dependencia de la voluntad del Señor, sino todo lo contrario, el esfuerzo propio, anunciando erróneamente que todo lo que se nos ocurra hacer, mientras moralmente no tenga una tacha en ese conocimiento natural del bien y del mal que traemos desde el nacimiento, entonces naturalmente el Señor va a bendecirlo. Y esto deja fuera la voluntad del Señor. Por eso aparecieron hace algunos años ese grupo de músicos que anunciaban cada uno de sus conciertos, también tenemos conciertos en la iglesia de la Odisea, que un músico que integraba ese grupo se iba a sanar. Una de las cantantes dijo: no aceptamos un no por respuesta. Es decir, en la iglesia de la Odisea la voluntad del Señor está completamente fuera del lugar, no tiene espacio. Entonces todo es según proclaman, según declaman, según rechazan. Pero la voluntad de Dios y su palabra están en su condición de totalidad completamente fuera. Todo esto produce una iglesia rica,
Una iglesia que tiene conciencia de su riqueza. Una iglesia que tiene muy presente su poder y su influencia en el ámbito empresarial y en el ámbito político y en el ámbito social. Pero de pronto viene el mensaje del Señor. Yo conozco tus obras. Y al parecer, por causa de esto, le dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este es el gran problema de la iglesia humanista. Que al decir de mi abuela no era ni chicha ni limonada. El problema era la mezcla, porque algo tibio es una mezcla. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío. ¿Qué significa frío? El frío espiritual es el muerto, el que está muerto, el que no tiene a Cristo. La ventaja del que está muerto es que tal vez pueda llegar a ser conmovido con el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo al sacudirlo lo lleve a buscar la vida eterna a través del arrepentimiento del pecado y obtenga la salvación y se transforme en alguien nacido de nuevo espiritualmente, se transforme en alguien que deje de ser un frío o una persona espiritualmente muerta para transformarse en alguien vivo para el Señor. La expresión caliente, en contraste, habla de alguien que tiene vida, que tiene actividad, que ocupa un lugar que está en pleno movimiento. Es una nueva criatura porque es alguien que ha nacido de nuevo. No es un muerto espiritual. Este mundo, desde la perspectiva del Señor, es un mundo de muertos que no saben que lo están. En medio de los cuales hay pequeñas luces de vida, pequeños focos de vida que se llaman Iglesia de Jesucristo, dispersa, diseminada en todo el planeta Tierra. Pero el problema no es para el Señor el tibio, el problema es del tibio. El tibio mezcló las dos cosas. O sea, ha incorporado a su vida, a su forma de pensamiento, elementos que forman parte de quienes están muertos espiritualmente. Por eso tenemos gente que de pronto vivió en una familia, escuchó, pasó algún tiempo en la iglesia del Señor y cuando tiene un problema sale corriendo a ayunar y a orar. Y cuando el problema pasa, se resuelva favorablemente o no, cuando el problema pasa, vuelve a su antártica cueva, a su iglú en el Ártico, al frío de la muerte. El problema de la tibieza es la mezcla, porque hay rastros del Evangelio, rastros de la enseñanza recogida a veces durante años, pero mezclado con
lo que usted quiera. Baile, cuarteto, adulterio, cuentos o chistes verdes, pornografía, suciedad. Festejo, alegría banal, tibieza. Y la tibieza produce un efecto en el Señor. Dice, te vomitaré de mi boca. El frío no es vomitado de la boca del Señor. El frío está teniendo la oportunidad mientras viva de recibir a Cristo y ser salvo. El caliente forma parte de la obra del Señor. Y no hay nadie que no tenga mínimamente un talento con el cual servir en la iglesia del Señor. Pero el tibio es alguien que llegó hasta una parte, que ingresó hasta un sector, pero luego, por su condición, por su contenido espiritual, por su contenido mental, por su ideología, es rechazado, es vomitado, es una palabra muy fuerte. Y entonces el Señor empieza a explicar porque tú dices a la iglesia en la Odisea, y acuérdense que la iglesia estaba representada por un mensajero que era el representante de esta ideología humanista, y por un montón de personas que convencidos seguían a este gracioso, a este hilarante, porque tú dices yo soy rico. ¿Qué diferencia con la iglesia de Esmirna? ¿Qué diferencia con la iglesia en Filadelfia? Aquí se daban el lujo de decir yo soy rico y me he enriquecido. Y como consecuencia de esa condición que solo es terrenal, porque cuando se transponga la tranquera y pasemos del otro lado, la riqueza o el haber sido rico no va a tener la más mínima valoración ni importancia. Yo soy rico, me he enriquecido y en consecuencia no tengo necesidad de nada. Es decir, para él todo lo necesario se podía comprar con dinero. La santidad no se compra con dinero. El favor del Señor no se compra con dinero. La misericordia y la gracia del Señor no se compra con dinero. La paz no se compra con dinero. La aprobación del Señor, el reconocimiento, la compañía, no se compra con dinero. Tanto es así que hay una advertencia en los evangelios de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma. Es decir, el mundo entero no alcanza para pagar, para comprar la posibilidad de que un alma que va camino a la perdición cambie de rumbo y termine siendo salvo. Esto es lo que ocasionó en los días de Lutero lo que hoy conocemos como la Reforma, porque el Vaticano había enviado un clérigo, Tetzel, quien
transitaba de ciudad en ciudad, pueblo en pueblo, aldea en aldea, con un carruaje que era una gigantesca alcancía, rodeada de guardias, y en cada pueblo anunciaba que se podían hacer oraciones para asegurar la salvación de los seres queridos que habían muerto, y tenía una frase que decía: cuando la moneda toca el fondo de esa alcancía, el alma salta del purgatorio al cielo. Exactamente ese concepto, sin la frase, pero el concepto, es lo que rige en la iglesia en la Odisea, que piensa que es rico, que sea enriquecido, y que de ninguna cosa es un necesitado, nada le hace falta. Entonces el mensaje que transmite a la gente es que precisamente esto es la demostración de la presencia de Dios. Todo fenómeno, todo bárbaro, todo lindo, no necesitamos nada, lo que hace falta lo compramos. Pero eso es lo que el mensajero de la iglesia en la Odisea piensa. Ahora, es importante escuchar qué piensa el Señor. El Señor le dice algo un poco diferente. Tú dices todo eso: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes la realidad espiritual que hay. No sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. La palabra miserable tiene una serie de sinónimos muy feos: ruin, canalla, vil, despreciable, tacaño. Tú eres un desventurado, un miserable. La palabra desventurado en griego es digno de lástima, digno de conmiseración. ¿No te das cuenta que lo que vos ves de vos mismo, le dice el Señor, no tiene nada que ver con la realidad que está delante de mis ojos? Dice que eres rico, en realidad eres pobre. Y la palabra tojos significa mendigo, pordiosero. Denota una condición de mendicidad absoluta, pero además pública. Es decir, esa gran nube de testigos de la que hablara el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, están mirando a la iglesia de la Odisea, o a la iglesia en la Odisea, y está mirando a sus integrantes, comenzando con su mensajero. Pero además, dices, no tengo necesidad de nada, y el Señor le dice, además de ciego, desnudo. Es decir, alguien que ha sido o está despojado de ropas, desnudo literal o figuradamente. Y entonces le señala cuál es la única posibilidad de solución que tiene. No hay otra solución. Si la solución de una vida no arranca con el Señor, no tiene solución esa vida. Si era adicto a la droga, puede dejar de su adicción. Si era adicto a la compra compulsiva, puede dejar esa compulsión. Si estaba enfermo de alguna dolencia
tratable puede superar la dolencia. Pero nada más. Pero nada más. Los problemas, la condición espiritual, la necesidad espiritual, solo es posible que sea tratada por el Señor. Solo tiene solución en el Señor. Y solución por la palabra del Evangelio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree ya ha sido condenado en el pasado, ya está condenado, no hay vuelta de gracia. Por eso la solución es espiritual. Por tanto, dice en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo, que de mí, por eso es que toda solución viene de Cristo, toda solución definitiva viene de Cristo. Te aconsejo que de mí compres. La palabra en griego tiene la idea de redención, tiene la idea de redimir. Lo que hizo Booz cuando Ruth y su suegra, Noemí, regresaron a Belén. Booz, ¿qué hizo? Redimió, compró. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué es oro refinado en fuego? En la Biblia el oro, sobre todo el que pasa por el fuego, habla de fe. Tenemos tanta cantidad de cristianos evangélicos que ya han perdido su fe. O en ocasiones ni siquiera se han dado cuenta que su fe se ha apagado y que la única solución es reconocer el problema e ir al Señor y comprar oro refinado en fuego, es decir, obtener de Él una renovación de su fe, reemplazada por el temor, reemplazada por la realidad, reemplazada por el trabajo, reemplazada por el pragmatismo, reemplazada por el materialismo, reemplazado por lo que usted quiera. La única solución, comprar del Señor, obtener de Él oro refinado en fuego, fe verdadera. Pero además, vestiduras blancas para vestir de que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Lo que está anunciando es que más tarde o más temprano su verdadera condición va a ser visible para todos. Por lo tanto, necesita obtener del Señor vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? Bueno, en la palabra de Dios, las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos, no del presidente de turno, no del líder político de turno, no, que es lo que nos está pasando en distintos lugares, en muchísimos lugares. Argentina, Brasil, Estados Unidos. La iglesia del Señor volcada hacia una ideología de derecha que individualmente y el día de las elecciones cada uno puede decidir lo que se le ocurra, pero como iglesia del Señor no podemos identificarnos, ni debemos identificarnos. No solo fe debía comprar del Señor, debía obtener del Señor la iglesia de la Odisea. Vestiduras blancas, acciones justas de santos. Y las acciones justas no lo son porque moralmente sean justas, sino
porque representan la voluntad del Señor, porque hablan claramente de sujeción y obediencia a Él. Es la única manera de estar cubierto a los ojos del Señor y a los ojos de esa multitud de testigos del capítulo 12 de la carta de los Hebreos. Pero también le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. El mensajero de la iglesia en la Odisea se creía un visionario, un adelantado. No era como el mensajero de esa pobrecita iglesia a 50 kilómetros de allí, en la ciudad de Esmirna, o la otra en Filadelfia, pobres hombres, retrasados, retrógrados. Él era un visionario, había llevado a la iglesia a tener una posición dentro de la sociedad de la ciudad de la Odisea. Y el Señor le dice: sos un ciego. La única solución que tiene para recuperar la visión es que compres de mí colirio. Y frotes tus ojos para que recién entonces veas. Y el mensaje comienza a ponerse más fuerte. El versículo 19 señala algo que en la iglesia de la Odisea nunca ocurre. Yo refrendo y castigo a todos los que amo. Quiere tener el lugar de un hijo que sea apto, útil en la sociedad y en la iglesia, repréndalo y cuando sea necesario castíguelo. Quiere tener un criminalcito, téngalo. Nunca lo reprenderá, nunca lo castigará, nunca lo orientará contra la voluntad de él. Y entonces el criminalcito un día será un problema social en su casa, en la familia que eventualmente forme, en la sociedad, y no digo en la iglesia porque lo más probable es que no esté en la iglesia. Yo castigo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y a qué se refiere? Al celo por obedecer al Señor. Al celo porque la verdad sea la verdad. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso significa cambiar tu manera de pensar. Cambiar la manera de pensar no es un hecho milagroso, es una decisión. Yo soy así, no es una respuesta en la iglesia del Señor. Sé pues celoso y ahora, además, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Entonces menciona algo que, referido a esta iglesia, creo que todos conocemos y tenemos presente. Y habla del lugar que el Señor ocupaba, no solo dentro o con relación a la iglesia en la Odisea, sino con relación al corazón de cada uno. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
al arrepentimiento, el mensaje a volver a tener el celo por la verdad del Señor, el mensaje a obtener del Señor oro refinado en fuego, fe, una renovación de la fe, el mensaje a tener vestiduras blancas, es decir, vestir no solo no haciendo cosas malas, sino viviendo una vida vestido con cosas santas, con propósitos santos, con compromisos santos. ¿De qué vale estar en la iglesia hoy aquí y el domingo a la noche o el sábado anterior haber pasado una fiesta con amigos, no delincuentes, no malvados en términos humanos, pero en la que hemos pasado 5 horas escuchando música risotadas, en la que ha corrido la cerveza o el fernet, que es la bebida nacional de Córdoba, provincial? ¿De qué sirve? ¿Dónde están las vestiduras blancas ahí? Y con él. Sé pues celoso y arrepiéntete, es decir, obtener una fe tan genuina como el oro y tan pura como el oro refinado en fuego de mí. Obtener de mí vestiduras blancas, acciones justas de los santos. Obtener de mí el colirio que limpie tus ojos y te permita ver la misma realidad que yo veo. Eso es lo que significa. Porque la realidad que nosotros vemos no es la del Señor. Y aquí yo estoy a la puerta. Y ya. A la puerta de la iglesia, sí. Y a la puerta de cada individuo que formamos la iglesia, sí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el Señor no ingresa con una orden de allanamiento al corazón, a la vida de ninguna persona. Con una orden de allanamiento otorgada por un juez terrenal, el policía golpea y pide que le abran, y si no le abren, rompe la puerta y pasa, porque para eso está autorizado. El Señor no ingresa con orden de allanamiento. Yo estoy a la puerta. Si alguno, y entonces empieza a hablar de individualidades. Ya habló al mensajero de la iglesia, ya explicó, definió la condición de la iglesia. Pero ahora, si alguno individual, podría ser una esposa y el esposo no. Podría ser al revés, el esposo y la esposa no están muy de acuerdo con oír la voz del Señor. Podría ser un padre o una madre, o podría ser un hijo o una hija. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto significa o describe la calidad de vida en comunión, la calidad de amistad, de cercanía, de intimidad entre el Señor y todo aquel que le invita a pasar, porque escuchó el sonido de la puerta, porque escuchó el golpe en la puerta y supo que quien golpeaba era el Señor. Yo estoy a la puerta. Va a haber otros llamados.
en la parábola de las 12 vírgenes, cuando llegó el llamado, la mitad de ellas no tenía aceite suficiente. Y en la oscuridad de la noche no tuvieron dónde ir a comprar. Y se quedaron del otro lado de la puerta. Y lo que esto significa es que hoy, si el Señor no está sentado a la mesa de nuestro corazón con nosotros y está a la puerta, mañana cuando Él venga, el problema es que es altamente probable que nosotros estemos del otro lado de la puerta. Porque nuestros hijitos son más importantes, aunque sean una desgracia moral en sus vidas. Porque nuestra familia es más importante, aunque sea una desgracia moral. Porque nuestro trabajo no se puede, decimos, ser de otra manera. Y esto es una gran mentira. Si hoy el Señor está a la puerta y queda allí del otro lado, mañana cuando Él venga, el que va a estar del otro lado es el que no abre la puerta. Al que venciere. La misma frase de las otras 7 cartas. Esto echa por tierra la idea de que si pasó por la escuela dominical y un día se bautizó, entonces ya está. No, no está nada. No está nada. No es garantía de nada. Malentendiendo esto, la Iglesia Católica bautiza a los bebés, a los recién nacidos, porque considera que el bautismo le asegura salvación si muriera en esa temprana niñez. Es falso. Si alguno abre la puerta, un bebé no puede abrir la puerta, no entiende, por lo tanto no tiene acusación ni culpa ninguna. Pero cuando tiene conocimiento, entonces ingresa en esta condición. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si permitimos que el Señor atraviese el umbral porque abrimos la puerta, entonces estará con nosotros en nuestro corazón. Y como Él está sentado en el trono del Padre, nosotros estaremos sentados con Él. Si no permitimos, si no abrimos la puerta porque la vida que llevamos nos resulta agradable, sin compromiso, con tan lindas amistades, bocas sucias, de música barata, de diversión fácil, de traición, de deslealtad, pero todos felices. Si lo dejamos fuera, es probable que cuando en lugar de la puerta suene la última trompeta, los que estemos fuera podemos ser nosotros. Al que venciere, siete iglesias, un recorrido hemos hecho en estos días por el interior, por el corazón de la iglesia del Señor. Las características buenas y malas en cada una de las iglesias no necesariamente están ubicadas en sectores. Podría ser que haya características de una buenas
características buenas de otra, juntas. Y también podría ser que características malas que hay en una iglesia o en otra se hubieran reunido en el corazón de algunas hermanas, de algunas personas y aún de algunas iglesias. Pero aún hay tiempo para volver. No queda mucho tiempo para que venga el Señor, pero aún hay tiempo para volver. Aún hay tiempo para ser de lo que el Señor llama vencedores. ¿Qué es un vencedor? Alguien que tras haber invitado al Señor, porque escuchó que golpeaba la puerta de su corazón, tras haber escuchado al Señor, le invitó a pasar, le dio la cabecera de la mesa en su propia vida. Y a partir de ahí un vencedor es capaz de vencer su naturaleza humana. El gran enemigo que tenemos no es necesariamente el diablo, es nuestra naturaleza. La naturaleza de nuestros pensamientos, la naturaleza de nuestro corazón, la naturaleza de nuestras intenciones, siempre envueltas en un manto de corrección. El que venciere, los vencedores de su naturaleza, los vencedores del pecado, los vencedores de las ofertas tentadoras y engañosas del enemigo, al que venciere, le daré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de Dios. Y de esta manera el Señor finaliza estas 7 cartas. De esta manera el Señor finaliza el recorrido por el interior de su iglesia en cada uno de los departamentos, porque cada una de las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, cada uno de estos es un departamento dentro de la iglesia en el que hay cosas para limpiar, hay cosas para reconocer, hay cosas para tirar y hay cosas para guardar. Con excepción de la iglesia en Laodicea, donde no hay nada útil. Y en la iglesia que vemos en nuestros días, la iglesia orgullosa de ser una mega iglesia, hablé con uno alguna vez, hablé con muchos, pero este es de quien me acuerdo ahora. Cuando lo conocí, andaba en una moto con su esposa, joven, estudiaba arquitectura en Córdoba, y el matrimonio se no anduvo bien y finalmente terminó en divorcio. Así que lo encontré un día, casualmente, alguien diría, porque tuvo necesidad de hacer algún trámite en la comisaría donde yo estaba. Y entonces hablé con él, le pregunté dónde se congregaba y me dijo, en una mega iglesia. Y dije, ¿qué haces ahí? Bueno, estoy en el área de todo un título extravagante. ¿Y qué haces allí? Bueno, nos reunimos una vez por semana para valorar, para planificar, para hacer proyectos. ¿Y cuántos son en ese grupo? Bueno, eran como 20. ¿Y cuántos divorciados hay en ese grupo? No eran muchos. ¿Y cuántos solteros hay? La mayoría. Y entonces le pregunté, porque eso es lo que sentí.
con alguna de las chicas que forman parte de ese grupo, ¿con cuántas de ellas vos caíste en fornicación? Comisaría de la sección, patio de la seccional primera, bien. Y agachó la cabeza. Y dije, ¿vos crees que sirve de algo lo que estás haciendo? ¿Crees que tiene algún valor el tiempo que invertís allí? Y la esposa antigua, la esposa primera, una chica delgadita, muy amargada, muy difícil de sobrellevar, pero la esposa ni siquiera sabía dónde estaba, en su pueblo, en su ciudad. Así que repetí la pregunta, ¿cuántas veces dentro de ese grupo? Pero vas todos los días, todos los domingos y levantás los brazos, y vas toda la semana y participás con tu opinión de los proyectos. Y como ahora ya sos arquitecto y soltero, ¿vos crees que sirve de algo? Así que me dijo, yo tengo que ir a hablar con usted. Esto fue por el año 2008 o 2009. Todavía no ha llegado. Yo estoy a la puerta ya. Si alguno individual, si alguno oye mi voz y habla, ese oye mi voz significa el acto de acceder a lo que el Señor dice. No es el sonido solamente, es el oír con la intención y con la decisión de hacer lo que se ha oído. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y la comunión será restablecida. La intimidad con el Señor será nuevamente instalada. Este recorrido, esta visita al interior de la iglesia es sorprendente, porque siempre cometemos, o mucha gente comete el error de pensar que como es la iglesia del Señor está todo bárbaro. No, no está todo bárbaro. Mire estas 7 cartas. No está todo bien, mire estas 7 cartas. La riqueza, la sobreprovisión, no necesariamente vienen del Señor. Y la fidelidad no depende de esto. La fidelidad depende de la comunión con el Señor. Con un corazón provisto de ambiciones terrenales y sujeto a su voluntad y a su propósito. El Señor nos ayude a comprender. El Señor nos ayude a decidir acertadamente. Y dejemos de mirar lo que no se debe. Y como también dice el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Despojémonos de todo eso y del pecado que nos hace. Y corramos con paciencia, no con velocidad, con paciencia, la carrera que tenemos. El Señor añada sabiduría,
toda esta visita al interior de su iglesia y nos movilice para tomar para nosotros. Le invito, por favor, se ponga de pie. Vamos a orar al Señor para despedirnos. Vamos a ofrendar también. Y vamos a despedirnos hasta el próximo miércoles a las 19 horas. Las puertas se abren para participar de la reunión de oración. Oramos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias que desde hace tantos siglos haya dejado esta posibilidad de hacer la visita al interior, al corazón de tu iglesia terrenal, a fin de que podamos entender, a fin de que podamos tomar decisiones que sean sabias, beneficiosas para nosotros. Como siempre te pedimos, bendice esta ofrenda y despídenos en paz. En el nombre de